Cuarentonas somos todas. Solteras, casadas, divorciadas, profesionistas, amas de casa, activistas, mamás, amantes, cuerdas y locas, tan cuarentonas y tan poderosas, comiéndonos al mundo aunque nos regale unos kilitos de más y nos duelan las rodillas. con el superpoder en común de que ahora lo que opinen de nosotras nos viene guango. Bienvenidas a esta segunda temporada con cuarentonas revolucionadas Que se salen de toda definición. para seguir construyendo entre todas el verdadero Cuarentonas Power. Los niños, la escuela, el trabajo, las clases extraescolares, el marido, los amigos, la cena de trabajo, la comida familiar, el súper, la tarea, la dieta. En fin, la vida de cualquier mamá cuarentona que de algún lugar saca tiempo y cabeza para poder con todo. Y un día así, sin aviso, la vida le pone un alto, que contra toda su voluntad se convierte en una segunda oportunidad. Hoy está con nosotras una cuarentona increíble, que un día le tocó dar vuelta en U en donde parecía que el camino se había acabado. Hola, somos Mariana Fernández. Y Andrea Sordo. Bienvenidas a este su podcast de confianza. Abróchense bien el cinturón porque hoy tenemos de invitada a una cuarentona que ha ganado todas las carreras que parecían imposibles. Y hoy está en el podium de la más chingona porque literal, operada del cerebro, ha encontrado la fuerza y la cordura que muchas nunca logran alcanzar. Con ustedes, ¡Natalie! ¡Hey! ¡Bienvenida! ¡Hola! Qué gusto que estés por aquí también, tan guapota, tan todo. Muchas gracias a ustedes. Tu historia es impresionante porque un día, así de la nada, todo lo que conocías cambió. Y aunque parecía por demás complicado, la vida te dice, no, esto todavía no se acaba. Y ahora tienes de repente que comenzar de nuevo. Exacto, y otra vez retomar la vida que dejaste en pausa un momento. Cuéntanos. O sea, quiero empezar con una frase que me marcó muchísimo, que es, la vida es tan incierta que tienes que disfrutar cada momento de felicidad intensamente porque pues no sabes cuánto tiempo van a durar. O sea, es algo como muy trillado, pero al final es algo que pasa. Que de un día para otro, de un minuto para otro no te das cuenta y todo lo que tenías o tienes, ¡pup!, se te acaba y no sabes en qué momento lo puedes recuperar, si es que lo recuperas. Pero bueno, justo hace un año me pasó algo muy marcante, me dio una embolia y a raíz de la embolia en el cerebro tuve un derrame cerebral que de un minuto a otro empecé a darme cuenta que ya no era yo la misma. Por ejemplo, me quería recoger el pelo y todo el lado izquierdo no me respondía. Okay. Y mi mamá me marcó esa mañana para ver cómo estaba porque me iba a hacer un estudio y para ver cómo me había ido en el estudio. Y al momento que escuchó mi voz, ella se dio cuenta que había algo que no estaba bien. Y ya le dije, no fui al hospital a hacerme el estudio, como que ella no entendía por qué. Y al escucharme se dio cuenta que había algo y justo cuando me vio fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Olvídate del estudio, yo te llevo a urgencias ahorita a que te revisen. Y en el camino buscando a un doctor que justamente me recibiera en urgencias para ver qué había que hacer, pues como que te empiezan a caer muchos veintes, es horrible porque según tú, o sea, yo sentía todo lo que sabía lo que me estaba pasando, pero el cuerpo no me respondía. Estaba sentada en la sala de urgencias esperando que llenara los papeles del seguro mi mamá o que algún médico internista me recibiera. Y de repente mi doctor de cabecera me dice, pero voltéme a ver. Y lo tenía del lado izquierdo y por más que quería verlo, no podía. O sea, entendía lo que me decía, sabía lo que tenía que hacer, pero el cuerpo no respondía. Oye, Nat, te habló tu mamá y tu mamá te dijo, no, nos vamos a ir pero tú te sentías así de mal. O sea, tú estabas consciente en ese momento de que estaba pasando algo gravísimo contigo. No. ¿O tú te podrías haber quedado en tu casa? No, ¿sabes qué pasa? Es que toda la vida he sufrido de migrañas y conforme va siendo mamá, antes de que tuviera hijos, cuando tenía migrañas me quedaba tirada en mi cama 3 días, claro, en la obscuridad total, sin ruido y así. Pero cuando tienes hijos, pues no puedes ponerle pausa a todo. Pues no. Tienen que ir a la escuela, tienen que hacer sus actividades. Entonces aprendí a vivir con la migraña. Yo sabía que me duraba 3 días sí o sí, como que la intensidad subía y bajaba. Y era uno de esos días que tenía migraña, era como el segundo día. Entonces yo decía, bueno, pues es como todas las veces. Claro, o sea, no le diste mayor importancia. No. Yo no lo hice, pues no, porque ya era algo que era muy recurrente, entonces pues no. Y entonces tu mamá te lleva, buscan a un internista en el camino, llegan al hospital y ahí es cuando te dicen, pero voltéeme a ver.
Exacto, y yo así de, pero pues estoy tratando y no puedo. Entonces empieza a entrar un chorro de angustias. Claro, porque no tienes idea qué te está pasando. Nada. O sea, nada más pues porque además no eres médico, no tienes ni un médico en la familia, entonces no es como que algo que puedas familiarizarte. Lo que sí te voy a decir es que toda la vida he sido súper fan de Grey's Anatomy. La he visto, ahorita estoy en la 7ª vez que la he vuelto a ver toda, pero hasta estoy en la temporada 5 y la he visto completita. Te vamos a poner con María, con la voz de Grey en español. Estaría bien. Entonces hay cosas así que como parece muy tonto, pero yo veía en la serie que cuando pasaba tal y entonces te vas haciendo como una idea sin saber nada, porque también entonces te empiezas a preocupar porque no tienes idea. Sí, entonces, claro, y ya quiero ver que le digas al doctor, oiga, yo vi en Grey's Anatomy que... Pues ahorita que dices eso es súper chistoso porque mi médico internista que me recibe le dice a mi mamá, porque llegué al ABC de observatorio, le dijo, no, tiene que llevar a su hija a Santa Fe porque ahí está el centro neurológico. Su hija tiene un tema neurológico. Y mi mamá decide, a Santa Fe no subo, pero ni de chiste. Chistoso, digo, las cosas van sucediendo como tienen que suceder. Y estaba mi neurólogo ahí en el hospital, no sé si acababa de tener visita o qué. Y me dice mi médico internista de toda la vida así de, te va a operar tal persona, ¿no? Y chistoso porque me tenían ya en urgencias, ya me habían ingresado a urgencias, me estaban como que revisando, tararara, todo el rollo. Y me causó un estrés cañón porque de repente me dice un internista, a ver, acuérdate de 3 palabras, perro, teléfono y radio, ¿no? Yo decía, bueno, perro, teléfono, radio. Y yo me acordaba de que en la serie, cuando tenías un problema de la cabeza serio, o no te acuerdas de ninguna o de algunas de así, y llega 5 minutos después, me dice, entonces, ¿cuáles eran las 3 palabras? Y yo, ¿3? Me dijo, sí, 3. Y ahí dije, no. Me entró la angustia terrible en ese momento porque claramente de 3 nada más le pude decir 2. No, pues ya se tratan de como que tranquilizarte, pero pues ya en el fondo... Pues yo ya lo vi en la serie. Yo lo vi en la serie y sé que no estoy bien. Sé que estoy y además mal. vas a ir y venir gente y doctores y que te empiezan a preguntar 50,000 veces las mismas cosas, entonces ya empiezas a, no a dudar, pero te empieza a entrar la angustia terrible. ¿Qué pasa, no? Claro. Y además me entró la angustia más porque mi esposo ese día viajaba a Estados Unidos porque le iban a poner la vacuna a mis hijos, entonces no estaba en México. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Es lo que te decía, o sea, una cosa es la angustia de por sí que da el hospital, 2, que estás en urgencia, 3, que tú eres el paciente, ¿no? O sea, que siempre los hospitales son espantosos, pero cuando tú eres el paciente, o sea, además del estrés de no saber qué está pasando es, ¿y mi vida qué? O sea, y todo eso que está afuera de aquí, ¿cómo lo manejas? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Sí, es horrible porque además yo estaba con mi mamá, que quieras o no es una persona muy importante en mi vida y al final las mamás se desviven por los hijos. Claro. Entonces sabía que tenía esa parte cubierta, pero al mismo tiempo tengo hijos y mi marido ha sabido vacunarlos. Así, ¿y ahora qué hago? Y mi mamá, no, tú tranquila. Mi mamá le estuvo marcando a mi esposo así de, íbamos a aprovechar para irnos todos con mis suegros una semana de vacaciones. Y aterrizando mi mamá le dice, no, pues pasó tal, Natalia está en el hospital, que no sé qué. Entonces mi esposo está en la disyuntiva de qué hacemos. Me regreso con los niños, dejo los niños con los abuelos y ellos se regresan después. ¿Qué hacemos? Y ya después pues lo pensaron tantito y se dieron cuenta que legalmente era muy complicado que mis suegros se regresaran con los hijos porque obviamente no habíamos dejado ningún... El papel no había nada. El permiso firmado. Entonces... pues mis suegros todos, van todos de regreso a México a estar pues presente, pero al mismo tiempo pues no puedes hacer nada. Y cuando te dicen te vamos a operar, ¿sabes de qué te van a operar? O sea, o es como pues órale va. Mi médico de toda la vida me dijo, ¿tienes algo en la cabeza? Y ya después que me hicieron la prueba y que yo me autorreprobé, dije, no, pues claramente tengo algo que no sé cuál. Me dijo, te vamos a hacer una resonancia, pero te tenemos que dormir porque necesitamos que no te muevas nada para saber exactamente qué necesitas. Y pues ahí ya como que te acaba, ya no te enteras, pues porque entre las medicinas y todo eso, pues ya te quedas dormida y quedas tranquila. Y eso me pasó en la mañana y me operaron a medianoche. Madre. Y se aventaron como 8 horas de operación. O sea, estuviste 12 horas en estudios para saber. Es que además te digo que yo como no me sentía tan bien ese día, dije, ay, seguramente me falta, no cené bien, entonces me comí una manzana y tomé Gatorade para según yo. Entonces, pues tampoco te pueden operar si no estás en ayuno completo. Entonces me tuvieron ahí haciendo estudios y para ver exactamente qué había. Entonces mi médico le habla a un neurocirujano y entonces se acercan y entre todos hacen como un plan de acción. Un plan de acción de qué es lo que vamos a hacer, sí. Y te meten a quirófano a medianoche. Como a medianoche, sí. 21 de febrero. Oh. Entras a ese quirófano sin saber nada. Qué va a pasar. O sea, es más, no sabías ni qué te iban a hacer. O sea, no. tú... O sea, sabía que había algo mal,
Pero ¿a no qué nivel no? sabías. Me empezaba a causar estrés porque el neurocirujano antes de operarme me dijo, volteame a ver, estoy aquí, volteame a ver, y lo trataba de ver y pues no lo veía. Como que del lado izquierdo no... Pues que era el mismo lado que no te ¿sabes qué podías pasa? peinar. Sí, es que es chistoso porque el problema lo tuve del lado derecho del cerebro que maneja, como está cruzado, que maneja toda la parte izquierda del cuerpo. Todavía me dijo el neurocirujano que cuando entré al quirófano, los ojos los tenía jalados a la derecha, y hasta que abrió el cerebro se dio cuenta que mis ojos como que se le señalaban el lugar exactamente donde tenía, no sé si la embolia o el derrame. Sí, impresionante, sí. Y tú entras sin un diagnóstico claro, pero tu mamá sí sabe. Sí sabe, y le cuenta a Alejandro, a mi esposo, y Entonces no me puedo imaginar esa angustia. No, mis hijos cuentan que en el hospital mi esposo estaba destrozado. De por sí él es súper sensible. Me decía, mis hijos, es que mamá, papá estaba llorando y yo no sabía ni qué decirle para que no llorara. Y como que lo querían ayudar, y pues también ellos estaban tristes, agobiados, preocupados, y que ellos todo el tiempo le preguntaban a su papá, oye, ¿qué puede pasar con mi mamá? Como que le preguntaban el peor escenario, y él quería ser como fuerte con ellos, así de no, se va a recuperar, y le tenía que decir, pues lo peor que puede pasar es que se muera. O sea, sí habló tal cual. Y sí, pues. Y que podía pasar. Y podía pasar, por supuesto. Si No me sé. daba una muerte cerebral, pues sin la cabeza, pues el resto del cuerpo no funciona, ¿no? Pues no. Eso ahorita lo digo como muy fríamente, pero llevo una serie de terapias de así que para poderlo hablar. Pero bien. llevas nada. Sí. O sea, el tema es verte tan bien y como decía Andrea, tan guapota, tan perfecta, tan tú. Sí. Decir, no llevas nada. No, nada. Despiertas. Despierto, bueno, me despiertan, después me meten a terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo estás en terapia intensiva? Pues no tanto, como 4 días. O sea, así, Pero yo creo o que más perrucha. Pero, o sea, para como todo pintaba, porque salgo de la operación, bueno, yo cuando entro de la operación solo me daba cuenta que el brazo izquierdo no me respondía cuando me quise amarrar el pelo, pero cuando salgo de la operación quedo completamente hemipléjica, todo el lado izquierdo, o sea, desde los ojos hasta los dedos de los pies sin poderlos mover. Entonces, pues no sé, digo, a mí nunca me habían operado antes, entonces tampoco tengo mucha referencia como para poderte decir, pues así es como en un parto, ¿no? Después de 2 partos sabes lo que te espera despertando y así. Y llega el primer doctor y me dice, ¿puedes mover el brazo de izquierdo? Y yo, pues intento y no. Y yo, bueno, pues órale, no pasa nada. ¿Puedes mover el pie izquierdo? Intento, no. Me dijo, bueno, no te preocupes. Y como el no te preocupes y acabas de salir de cirugía, pues dices, en algún momento falta que el cuerpo acabe por despertar. La anestesia. Exacto. Porque yo me acuerdo, porque yo mis 2 hijos los tuve por cesárea, y recuerdo perfecto que cuando estaba en sala de recuperación, no es que no me pudiera mover, pero el cuerpo te pesa mucho más y como que está mucho más alentado todo. Dije, bueno, en algún momento va a regresar. A los X minutos regresa otro doctor. ¿Puedes mover tal? Nada. Lo único que sí me acordaba era cómo se llama mi neurocirujano, que además le causaba mucha risa porque tiene un nombre hiper complicado. Y ese sí te lo aprendiste. Saliendo, o sea, cuando me vino a ver saliendo de la operación en terapia intensiva, me dice, ¿te acuerdas quién soy? Y le digo, sí, eres Rabindranath García López. Y se quedó así, me dice, no manches, de todos las pacientes, nadie sabe decir mi nombre de corrido. Y es chistoso porque había cosas que no es que no me acordaba, pero los nombres y de los doctores, nombres y apellidos, los sacaba así perfecto, o sea, como que identificaba bien. Y entonces como que era como que la parte cómica, porque la parte física no respondía, pero la cabeza estaba más o menos, bueno, estaba bien. Estaba bastante bien la Y cabeza. me acuerdo perfecto, y en terapia intensiva llega mi esposo después de haber aterrizado. Y lo primero que le pregunté fue, ¿vacunaste a los niños? Así, ya sabes, como mamá manda. Porque a eso iba, no se iba de vacaciones, iba a vacunar a los niños. A mí me da igual si regresaste o no. ¿Vacunaste a los niños? ¿Y cómo se portaron en el avión? Me acuerdo que porque, además, digo, no están tan chiquitos, pero como 2 hermanos del mismo sexo, todo el tiempo se están picoteando y provocando, y entonces sé que de la nada puede pasar algo no terrible, pero pueden estar gritando y pasar vergüenza en el avión. Me cuenta Alejandro que quedó como que muy aliviado porque dijo, bueno, a lo mejor del cuerpo es ella, se acuerda su fase mandona y se acuerda de sus hijos, se acuerda. Entonces, yo creo que eso les dio un poco de alivio, y entonces llegan los doctores y me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a tener que hacer un plan de terapia intensiva para que justamente puedas recuperar toda la parte física del cuerpo, y me tocan hacer 3 horas al día, que para mí parecen poco, pero para una persona que no puede, que tiene que aprender otra vez a caminar, claro, y todo, me dice, es que cada hora de terapia es como si corrieras un maratón, porque te juro tal cual, después de la terapia de mediodía, que era física, que me bajaban al gimnasio, bueno, después de algunos días me bajaron al gimnasio del hospital para hacer más con la caminadora más y con más fuerza, así, regresaba agotada, o sea, comía como desesperada. Sí, como y Michael a dormir. Phelps. Sí, claro. Y me dice, pues sí, es que para tu cuerpo es como un maratón porque lo estás súper
Lo estás forzando. Lo estás forzando y así. Pero pues, como nunca dejas de ser mamá, ¿no? Sí, O sí, sea, no, claro. Pero al final de lo que te agarras son de tus hijos, porque yo me acuerdo perfecto, le decía a mi esposo, si no voy a quedar bien como era antes, no quiero quedar. O sea, es fuerte, pero como le decía, yo quiero seguir siendo la misma mamá que lleva a mis hijos a la escuela, que va por ellos a la hora de la comida, que come con ellos, que hace tarea con ellos y que va al club porque para mí siempre ha sido más importante la familia, mis hijos, mi esposo y así. Sí, hubo un momento que la parte profesional fue muy importante. Mientras no tenía hijos, me desvivía trabajando y así, pero ya teniendo hijos, como que no sé, como que es una extensión tuya y es algo que quieres estar con ellos, entonces no. Puse de un lado, no he dejado de trabajar. Me encanta que tienes tu frase de la mujer que no lleva dinero a la casa. Ah, no, para mí una mujer que no lleva dinero a la casa trae problemas. Entonces, pues no sé, como que... Si no llevas lana, si no llevas, seguro. Y te digo que de las algunas, sí me he dado cuenta que pasa? sí, porque sí necesitas mantener, porque no puede tu vida solo ser mamá, es muy complicado. Uh-huh. Digo, seguramente hay quien sí, pero necesitas otro tipo. Me acuerdo perfecto que cuando nacieron mis hijos sí me tomé un año para estar con ellos, porque además más el primero te duele, o sea, no puedes, la aprensión es extrema, sí, y sufres tú y sufre el niño, y dices, ¿para qué sufrimos todos? Mejor nos quedamos todos juntos. Pero sí, llega un momento que de hablar de pañales y de mamilas y de reflujo y así, ya, se acabó. Oye, y cuando te despertaste, además de que si les puso las vacunas tú solita antes de ver a tu marido, ¿qué fue lo que pensaste? Así, cuando abriste los ojos dijiste... Pues no sé, como que en blanco, yo creo, no pensé en mucho. Como que es que tú todavía no dimensionabas qué era lo que había pasado. O sea, no, tú llegaste, tampoco, te operaron, no sabes. Y tampoco de qué. yo me había puesto a mover los ojos y a recordar las 3 palabras que en urgencia no había recordado. O sea, como que regresé, como que me pusieron en una cama ahí. Y tampoco me puse a investigar que sí, que no. Y en algún momento te explican los doctores que puede ser que no recobres la movilidad. O sea, te dicen, vas a hacer terapia, pero en algún momento te explican ellos lo que podría haber pasado o nunca te dan esta posibilidad y entonces eso hace que ni siquiera la pienses. Exacto, no, nunca, o sea, sabía que había casos, siempre me pasaron la parte bonita en el sentido de la embolia no había sido había sido en una vena, en una arteria, entonces era menos complicado, pero como tenía un problema de sangre también, que tengo una enfermedad tuve una enfermedad hace muchos años, entonces el tema de la sangre complicaba toda la operación. Al final, como fue en un lugar no tan crítico, fue en una vena, en una arteria, entonces el neurólogo me dijo, las probabilidades de que te recuperes deben ser muy altas. Bueno, yo creo que eso ha de ser como parte fundamental, como para que tú no te mentalices a no lo voy a lograr. O sea, claro. Al contrario, es sí puedo. Y lo voy a hacer. Y este momento en el que tú te sinceras con Ale y le dices, oye, si yo no voy a ser la mamá que era, no quiero regresar. O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión y cómo lo enfrentas? Porque son esos temas... Son súper difíciles. Muy difíciles de hablar y de aceptar. Porque ahí ya era cuando ya empezaba las terapias físicas y tuve que, te digo, aprender a caminar, a usar la mano izquierda, a amarrarme las agujetas, cosas que son muy banales, que al final, pues haces las cosas cuando quieres agarrar algo, lo agarras con la derecha o con la izquierda, no te preguntas eso. Sí, ni siquiera lo cuestionas. No, lo haces y se acabó. Pero llegó un punto en el que sí me empezó a entrar la angustia. Era justamente en la fase de aprendizaje, uh-huh. que no me salía todo a la primera, porque empecé con jueguitos así como de estimulación temprana, de uh-huh. Mete el cuadrito en el cuadrito, el cuadrado en el cuadrado, el círculo y así. Uh-huh. Y pues no me salía siempre a la primera. O luego agrupar por colores o hacer pirámides, o sea, cosas como que parecen muy tontas. Sí, que todas estas terapias son como para que se vuelvan a generar las conexiones, ¿no? Exacto, sí, porque se mueren las conexiones neurológicas y así. ¿Y cómo vives no me está saliendo meterle estrella? No te voy a decir, al final es un poco también mi carácter de no. Soy súper terca, soy como... o sea, no me doy por vencida fácilmente. Y también de la gente que te rodea, yo veía a mis fisioterapeutas y me decían, no, pero es que vas muy bien, fíjate qué tal, Entonces también como que te empuja. Te voy a decir una cosa, entré y estaba tan mal todo que cada día que podía hacer algo era como todo era una fiesta. Entonces claro, nunca tuve momento para realmente pensar. Todo este momento de reflexión lo tuve entre las 2 cirugías, porque en la primera me retiraron una parte del cráneo, bueno, la mitad del cráneo del lado derecho, justamente para que el cerebro pudiera inflamarse, hincharse lo que necesitara para volver a regresar.
Y me acuerdo justamente en toda esa frustración que las cosas no me salían, el neurólogo me dijo, sé paciente porque hasta que el cerebro no se desinflame, hay muchas cosas que no vas a poder porque ahorita está como que, así es, como que atorado, no puede respirar y si lo fuerzas mucho te vas a desesperar. Cuando se va a ir deshinchando vas a ver que poco a poco vas a recuperar todo. Y tal cual, me dijo, a los 7 días vas a estar, tu cerebro va a estar ya más o menos como debería de estar. Y como por ahí del quinto, sexto, es cuando no te puedo decir que ya caminé, pero ya movía mucho más todo en general. Entonces dije, ahí te entra. Claro, empezaste a ver que los tiempos que te marcaban también eran tus tiempos de rehabilitación y que eso te necesita daba el cuerpo claro. darle chance de recuperarse. Oh, claro. Y luego me dijo el doctor, pues te tienes que quedar como un mes justamente porque necesitas 3 horas de terapia, no sé qué. Y aquí en el hospital es donde es lo mejor porque justamente me decía, lo más importante es la terapia. Entre más terapias hagas y a más corto plazo, bueno, más cerca del evento es cuando más rápido vas a recuperar todo lo que llegaste a perder. Porque si lo aplazas mucho, pues ya como que el cuerpo sí lo va mejorando, pero muy diluido. Entonces te pasa esto, te operan y de la operación te quedas en el hospital un mes. Sí, porque además luego también me tenía que estar checando la sangre por el tema que me había dado hace 20 años. Entonces dije, ¿para qué voy a estar entrando y saliendo del hospital? Mejor me quedo, hago mis rehabilitaciones, me enfoco a lo que tengo que hacer. Y la verdad es que al final, mientras estuve en el hospital, ya tenía como que una red de logística súper armada. Mis suegros, entre mis papás, mis suegros, Alejandro, mis amigas, así en la escuela, como que tenía ahí un séquito de gente que me echó la mano. Sí, entonces como que eso también te permite de tú concentrarte y enfocarte en lo tuyo. Y no es que lo demás fuera secundario, pero en ese momento sí tenía que poner mucha atención en mí. Oye, qué importante, ahorita que seas un mes en el hospital y todo el costo de terapia, o sea, tener un seguro de gastos médicos, sí, ¿no? O sea, cuando pagas es como el seguro del coche, que te duele el codo pagarlo, pero el día que tienes un choque dices, y la verdad es que qué bueno que tengo, o sea, con mi esposo tenemos un buen seguro porque después, o sea, me retiran, estuve un mes en el hospital, estuve como 5 noches en terapia intensiva, como una semana en terapia intermedia. Ya después por fin me pasan a cuarto y como que cada vez había un avance en algo, entonces era todo celebración, qué padre, ¿no? Y ya cuando por fin entro a mi cuarto sola, era así como, ya, graduada del... Sí, ya me sentí en casa. Sí, claro. ¿Y para qué te tienen que volver a operar? Porque como me quitaron una parte del cráneo, me tuvieron que poner una prótesis para sustituir la parte del hueso que me quitaron. O sea, el hueso que te quitaron lo tiraron a la basura. Sí, lo desecharon. ¿Y tú te quedaste con un Me quedé hoyo? con el cuero, sí, me quedé con el cuero cabelludo nada más porque pues te cortan y levantan el pelo y ya después te vuelven a coser. Entonces te queda el cuero cabelludo, pero al final te queda la cabeza hundida, te queda como tal. Yo me acuerdo que las primeras veces verte al espejo sí es... Digo, porque como mujer, aunque no quieres ser vanidosa, pues es horrible verte y verte mochada así, que te falta... Ay, vanidosa o no. Sí, no, todas. No, a ver, es como, me falta una parte de la cabeza, ¿qué pedo? Sí, como que muy fuerte. Y me dice el neurocirujano, no te preocupes porque vamos a hacerte una prótesis exactamente a tu medida y La mandan a hacer a Estados Unidos y entre el tema del seguro digo que bueno, porque teníamos el seguro, pero al mismo tiempo el seguro como que no tenía prisa porque pues una prótesis sí cuesta una lana y el proveedor no te hace la prótesis si no pagas por lo menos el 50% del anticipo, que me parece muy correcto y todo. Pues yo estaba desesperada porque en el inter, entre sin prótesis y con prótesis, la verdad es que como al final el cráneo te das cuenta cada parte de la importancia que tiene en el cuerpo. Es impresionante porque el cráneo lo que hace es que protege el cerebro, que es como lo más... Como que el tercero, lo más delicado. Es lo que te iba a preguntar. O sea, si te está tapando nada más el cuero cabelludo, es como los bebés con la mollera, ¿no? Claro, cuando tienes un bebé, la mollera la cuidas como oro para que nadie se la vaya a hundir y así. O sea, pero qué terror que no vaya a granizar y te caiga. O sea, sí, no. Yo que me la vivía en el club de fútbol con los niños, tuve que dejar de ir. Aunque después, bueno, porque claramente estando en el hospital no podía, pero después del hospital también tuve que ponerle pausa a mi vida. Saliste del hospital sin cráneo. Sin cráneo. ¿Y sales al cuánto tiempo? ¿Al mes? Al mes. ¿Y sales caminando? ¿Hablando? Caminando, hablando, comiendo, medio bañándome porque lavarme el pelo me costaba, no sé, me daba como ansiedad y miedo, como que no tenía, o sea, sabía que si me lo hacía yo no me lo iba a hacer duro, bueno, no me iba a lastimar, pero tienes miedo de lastimarte. Claro. Es que además es tu piel contra el cerebro. Sí, ¿no? O sea, no hay nada que detenga ahí. un poco y como que se sume, es muy fuerte. Era una mollerota. ¿Y cuánto tiempo se tardó en llegar la prótesis? 3 meses. Madres. Sí, y así saliste a la calle. ¿Cómo enfrentas las miradas?
lo al que te principio dicen. súper complicado porque había quienes en la escuela sabía perfectamente qué me había pasado. Entonces era gente que yo sabía que le importaba porque estaba pendiente de mí, me mandaba mensajitos. Y había quien sabía, como que había escuchado. Fingía que no. Como que no quería hacerme sentir mal. Y había quien le valió cacahuate. Esa de la mirada así de, ay, no te ves tan mal. Ah. Yo así, si supieras todo lo que me pasó. Me veo perfecta. Claro, y camino y puedo hablar y pues, los primeros días, lo más difícil, ¿sabes qué? Era para mis hijos. El grande me decía, mamá, pero pues quieras o no, tenía una cicatriz enorme en la cabeza y me peinaba y me ponía el pelo de lado y eso que mi papá, que son estilistas, habló 1000 veces con el neurocirujano. Le dijo, te encargo muchísimo que no le hagas ninguna puntada, ni le abras la frente, ni la rapes. Que nada más rapes la zona que necesites, pues no le vayas a rapar la mitad de la cabeza ni toda la cabeza, porque ellos siendo estilistas les ha llegado cada caso en el salón que llegan con la cicatriz a media frente o rapadas por completo. Entonces, además de que luego tratas todo el problema de la enfermedad y que te duele y así, luego asume la parte física en la que... Sí, lidiar con lo físico. O sea, es súper difícil. Es algo que ni siquiera tiene que ver con la vanidad. No, claro, pero es muy difícil. Digo, yo lo tuve a una menor escala, pero es una parte de mi proceso que sufrí muchísimo. todo el mundo te podrá decir, pero es que estás perfecto en Sí, salud. claro. Sí, y lo agradezco. Y eso no quiere decir que no esté completamente agradecida, Claro. pero yo me veo al espejo todos los días. Y Y hay te algo tienes que sentir bien contigo mismo Exacto. para estar bien con el resto de la gente, porque la salud sí, si no tienes salud no tienes nada, me queda claro, pero si tú con lo que ves No no estás, pues no estás para nada. O sea, la cabeza no conecta y no siguen las emociones, y no siguen los comportamientos, y no sigue todo. O sea, sí al puedes dar final sí es un todo, el cuerpo, la mente, o sea, es como muy trillado, pero sí es cuerpo, mente y alma. espiritual. todo. Ajá, espíritu. Espíritu, todo junto, porque si no, no. Y me acuerdo perfecto que había quien me decía, pero estuve preguntándole a fulanita cómo estabas. Le digo, entonces, si me conoces, ¿por qué no me escribiste tú Claro. de primera fuente en vez de esperar a que yo llegara? Y luego la típica, es que no quería molestar. Pues dices, bueno, ok, no te estoy diciendo que fueras al hospital a verme ni que fueras a mi casa, pero un mensajito no molesta a nadie, Claro. porque lo lees y lo contestas cuando quieres. Cuando puedes. O cuando puedes, o cuando quieres. Y si no, pues no contestas y dejas en visto y quedas como la Como la maleducada. super La dañada de la cabeza. Luego Ya tienes puedes un decir, pretexto. "Güey, me operaron del cerebro, no, No me mames". Claro. Yo no lo leí. Sí, exacto. Aunque el neurocirujano hizo un gran trabajo y cuidó toda la parte estética para que no tuviera ese trauma, me decía mi hijo, ¿pero vas a ir hacia la escuela? Sí. Y yo, pues, ¿cómo voy? Me dice, ¿no crees que deberías de ponerte una gorra? Entonces, la verdad es que para no causarle más conflicto, él me ponía, no me costaba nada, iba con mi gorra a la escuela a dejarlos. Y pues ya se me volvió parte de mi moda ahí con las greñas largas y la gorra. Muy ad hoc, ¿eh? Una gorrita, mamá cool, deportista, recogiendo a los chamacos. Está bien. Y esta parte, cuando estuviste, por ejemplo, todo este mes en el hospital, que dices que tuviste como esta red de apoyo, ¿no te daba como un poco esta cosa de, ay, pues la vida sigue sin mí? Hubo un tiempo que sí me dio muchísimo miedo, porque sí decía, si me muero, ¿qué va a pasar? Sé que mucha gente pierde de papás de jóvenes y al final, aunque la mamá es una parte medular en la familia y así, pues hay quien no ha tenido papás y la ha sabido sobrellevar. Sí me daba como miedo por la parte de mis hijos, porque pues tenían 7 y 10 años en ese momento. Entonces sentía que todavía estaban chiquitos, pero luego te das cuenta de todo lo que me pude haber perdido. Es ahí donde me cae el 20. Me dice mi tanatóloga, pues hay días que estás, hay días que no estás bien, hay días que aceptas, hay días que no, y todo se vale. Las personas somos emociones y tienes que aprender a vivir con ellas y vivirlas. O sea, si estás feliz, vive muy intensamente. Si estás triste, no minimices, o sea, acepta la tristeza, pero trata de no clavarte en eso, que eso te echa a perder el día. Sí, claro, que después de algo te igual tan cabrón, todo el mundo Sí, te pues dice, sí. tienes que vivir Sí, todos no. los días. Y llega un momento... No, sí, güey. Te mandan al club de optimistas. Pero debe llegar un momento en el que digas, sí, todo chido su optimismo, güey, pero, o sea, hoy me caes fatal y me quiero dormir y no quiero Y me vivir pasó en el día. Inter porque tuve tantos tratamientos y tuve la anestesia tantas horas así que físicamente se me cayó muchísimo el pelo, pero así se me caía así a mechones y me entró la angustia y me acuerdo que tú me dices, pero lo importante es que estás viva. Le digo, sí, esto es muy importante, pero también lo importante es que yo esté contenta con la vida que tengo. Y entonces ahí vas como parchando un poco. Entonces empecé a ir con una dermatóloga para que justamente viéramos el tema del pelo y luego fuimos a ver a otra dermatóloga que veían desde antes para el Botox porque quiero asumir mi vejez pero con dignidad.
Ay, y yo empiezo así de... Y entonces empiezo a reinventarme en mi vida, porque al final, pues mi vida estuvo pausada, pero no puedo decir es borrón y cuenta nueva, porque no es borrón y cuenta nueva. Regreso a una vida a donde mis hijos ya están en un ciclo con un esposo, con unos papás, unas amigas, toda una serie de actividades. Sí, que después regresas y dices, ¿y esto qué? Yo no estaba enterada de claro. esto, ¿no? Como Y entonces ¿Te cuesta reconectar esta vida? Pues es un poco difícil porque también en el trabajo pues me ausenté un buen rato, la verdad, y vuelves a retomar todo esto y es tener el miedo de, pues no de fracasar. Yo antes tenía muchísimo miedo soy una persona que odio el conflicto. Entonces siempre digo sí a todo con tal de no llevar la contraria con nadie. Entonces tenía ese terror, tanto regresar a la oficina como regresar a la escuela y que me juzgaran. Hasta que llegó un momento que dije, me da igual lo que piense la gente de mí. Y justamente eso sí cambió de mí, que hoy por hoy ya no tengo miedo de decir que no. O sea, no te puedo decir que ya digo no así súper fácil, pero si hay algo que no me gusta, ya te la piensas un poquito. No, lo digo, trato de buscar las palabras correctas y la primera vez que dije no, rotundamente algo que no quería, que en algún momento hubiera dicho que sí antes. Hasta te sentiste bien. Y bien. dije, no, pues no pasa nada. O sea, en el momento como que dije, uy, hice bien, como que quería decir no y como que quería al mismo tiempo cerrar la boca, pero ya que lo dije, ay... O sea, aprendiste a poner límites. Aprendí a poner límites, aprendí que no pasa nada si lo dices. A lo mejor en ese momento a esa persona no le va a gustar, pero al final, pues la vida sigue y no puedes vivir para darle gusto a la gente. O sea, ¿tú crees que ahora eres una Nat que se da más gusto a ella? Sí, definitivamente. Siempre había tratado de buscar momentos de felicidad en mí, o sea, para darme gusto, pero ahora más. Porque ¿sabes qué? Como mamá luego descuidas mucho tu parte y vives entre la casa, el trabajo, los hijos y club y no sé qué y el súper. Nunca acabas. O sea, como que es que cuando eres mamá y tienes tanta... multitaskear. Eres multitask. Tú buscas tu espacio en los espacios de los demás. Sí, claro. Pero se te olvida crear tu propio espacio donde no esté involucrada absolutamente nadie. Bueno, si tengo que llevar a los niños al club, voy a buscar una situación que en el club me haga sentir feliz. Solo a mí. ¿No? Entonces, sí tienes como que regresar a eso y empezar como a disfrutar de ello, porque además luego renegamos muy cañón de todo lo que tenemos que hacer. No, es súper importante darte tú tu lugar todos los días, porque si tú no estás bien, si tú no estás contenta contigo y si no te das tu placer, porque como mamá, vamos a ser sinceras, ¿cuántos minutos de felicidad te da tu hijo al día? ¿No? O sea, así cricket. ¿Y cuánto tiempo tú dedicas para hacerlo feliz? Claro. Ay, 24 horas. Y la retribución, digo, la verdad es que no lo haces para recibir, pero esa es la realidad. O sea, yo veo todo lo que hago para darles felicidad a mis hijos y siento que hay muchos minutos al día les brindo esa felicidad. Y luego cuando digo, ¿y cuántos minutos de felicidad me dan a mí? Pero sí, de esa felicidad de que, el corazón te revienta. Ay, Nat, nunca había hecho ese ejercicio. Sí, me fue así como pero piénsalo, sí es duro. Entonces, sí, claro. Tú no puedes depender de que todo el mundo te dé esos minutos de no puedes felicidad. poner ahí tu... Tienes que tú buscarte esos momentos que te hagan que el corazoncito te empiece a latir, te explote y te empieza a latir a 1000 por hora. Ay. Estuvo fuerte esa reflexión. Sí. ¿Y si fue raquetazo, Nat? Oye, y dime una cosa. Pasan los 3 meses y cuando te ponen la prótesis, ¿qué cambia? La verdad es que sufrí muchísimo esos 3 meses porque justamente fue el proceso de adaptación, el verme abollada, la gorra, el regresar al club. Quise compensar mucho tiempo mi ausencia, pero al mismo tiempo tenía miedo porque en el club los niños corren por todas partes, los balones vuelan y así. Claro, un pelotazo, no manches. Llegó al punto hasta que mi esposo me compró un casco de rugby y me dijo, mamá, obviamente no vas a ir al club con ese casco. Como el extraordinario. Vas a ir a la escuela con su casco. Obviamente no vas a ir así porque no quiero que la gente te empiece a preguntar. Y ya después dije, bueno, me voy a poner, me dijo, te prometo que voy a estar muy atento y le voy a decir a mis amigos que cuando jueguen fútbol tengan cuidado de no tirar hacia donde estén, porque estamos todas las mamás ahí sentadas como en brochetita y viendo nuestras bendiciones. Muy bien, mijo, muy bien. Síguele así. Pero la verdad es que sufría mucho porque sí tenía... Pues, te vi perfecto con tu casco y tu hijo así. No, mamá, por favor. Si de por sí me hacía ponerme la gorra para ir a la escuela y eso que me lo acomodaba bien para que no se me viera. Pues dije, también el llamar mucho la atención. Sí. Tampoco quería ser la víctima. Claro. Entonces, yo me acuerdo, el neurocirujano me dijo, no vayas al club, por lo menos tárdate un buen mes a que tú te sientas bien, porque el día que entres te van a preguntar 50 veces personas que ni te interesa, que nada más están ahí por morbosas. Por morbo. Sí, claro. ¿Y cómo te pasó? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué no sentiste? ¿Y por qué? Y Y si puedo tocar, no faltan, güey. Exacto, seguro. Como las embarazadas que todo el mundo le quieren agarrar la panza para sobar. Paren. ¿No? Y entonces me la pensé mucho tiempo. Y sí, el día que fui, tal cual, panal con las abejas que todas llegaban y... Chiquises, no quiero este tipo de atención. O sea, claro, no, pero ya ibas preparada para eso. Iba preparada para eso. Y te voy a decir, muchas
muchas de las mamás del club también fueron como muy, muy allegadas y el día que salí del hospital me hicieron 1000 recados, mi cuñada me hizo todo un montaje con fotos y mensajitos que todo el mundo me había escrito y así. La verdad es que un súper detalle. Entonces al final había ciertas personas que de verdad estaban ahí porque habían estado pendientes y que querían. Tampoco podía hacerle el feo a todo el mundo porque había gente bien intencionada. Yo sé que hay gente muy bien intencionada, pero a veces uno no está en el ánimo de atender a los bien intencionados. Sí, claro. Estoy yo lidiando con la emoción de entrar al club otra vez, cuidándome con mi alerta a que no me caiga un balón. Sabiendo que traigo la cabeza a la mitad. O sea, que no me puede traer mi casco, ¿no? Y aunque sea uno muy bien intencionado, Nat, yo creo que no somos lo suficientemente empáticos como para decir, pues si no me quiere platicar, que me platique cuando quiera. Claro. Pinche afán, el mío de irte a fregar. ¿Y por qué? Sí, ¿Y cómo? Y luego ¿Y la cuándo? gente es súper sentida. Si no le Sí. cuentas todo es que no eres mi amiga y es que no me quieres decir, no, pues es que no quiera. Que no estoy en mi Y momento. lleva un momento que después también sin el cráneo, pues todos los ruidos como que los absorbía muchísimo y me dolía muchísimo la cabeza. En ese tiempo volví a sufrir y me dijo, es normal, el cráneo protege el cerebro de todas las vibraciones de afuera, el sol, la presión atmosférica, cosa que yo antes no sabía ni que existía. Para mí yo antes siempre veía el clima, era como mi parámetro para salir de casa. Si llevaba 2 chamarras, un abrigo, Porque además paraguas es y tal, muy friolenta. soy súper friolenta. Pero cuando no tenía prótesis tenía que ver cuál era la presión atmosférica, porque a mayor presión atmosférica se me sumía y se me veía más hundido y el cerebro se desplazaba más hacia donde estaba protegido. es que lo que estás contando suena como de película de ciencia. terror. O sea, ni siquiera me puedo imaginar. Es que fíjate que esta señora no trae la mitad de la cabeza. Sí, ¿no? ¿sabes? Ni Pues siquiera ahí me siempre puedo salía con la imaginar. gorra, la verdad, para que justamente Evitar el... porque evitar el morbo y evitar la ¿cómo se dice? Que me menospreciaran. Bueno, no menospreciaran, pero que La lástima, La como, ay, lástima, pobrecita. sí. No quería entrar en el juego, en el papel de víctima. Porque nunca has sido víctima, entonces no pero, me interesa. Pero ¿estás de acuerdo que no estás bien? No sales a la calle como que No. te quedas mejor en tu casa. Y si algo hacías era plantarte en la calle. Yo me la encontré varias veces comprando ropa, plantadísima, ella Sí, pues puesta, que dices, de verdad es que no cualquiera, Nat, no es fácil. Cuando tienes ¿Qué motor te empuje y te jale hacia ¿Qué te adelante? jalaba? En realidad, mis hijos y luego ver todas esas personas que de verdad estaban cerca de mí, ver a mis papás, a mi hermana, a toda mi familia cercana, mis suegros, mi cuñada, todos es que estaban ahí muy pendientes. Y que... Te hizo revalorar las relaciones. O sea, muchas veces somos como muy buscando rencillas por buscarlas, ¿no? Porque a uno le gusta. Pues te voy a decir, es que es parte el de la negocio. naturaleza humana. Cada quien tenemos nuestra personalidad y cada quien estamos hechos y hay químicas y en la química hay química o no hay química. No es mentira, no puedes forzar algo. Por ejemplo, yo no te puedo querer 1000 y tú 0. O sea, me tienes que... Ah, no. A lo Querámonos mejor- las 3. Claro, no puede ser. Alguito. Exacto. No puede ser que, o sea, si me quieres algo, yo te quiero algo, Claro. o sea, tiene que ser más o menos, a lo mejor no la misma intensidad, pero tú no me puedes querer a alguien y esa persona odiarte, o sea, eso no funciona. Pero sí, cuando estás en momentos de crisis, te pones a revalorar todas las cosas y luego dices luego te enganchas en tonterías tan básicas que dices, ¿de verdad? Gastar energía. Y también te das cuenta de un montón de cosas. Yo siento que esas crisis cuando te pasan cosas como de salud o cosas muy duras, como de la gente que pensaba, esa persona seguro va a estar incondicional, desaparece. Sí, claro. Y la, Y la que que nunca menos- jamás te imaginaste resulta que ahí está el super pie el cañón, ¿no? Sí, También por supuesto. cómo te sorprende la vida con este tipo de crisis de, güey, yo no la veía porque no me gustaba cómo se peinaba y resulta que es una tipaza que ahí Claro, está. que siempre estuvo pendiente y ve cómo ayudarte todo el tiempo. Sí. Aprendí muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, yo era una persona sigo siendo acelerada, que hago 1000 cosas, pero las tomo con mucho más tranquilidad. Yo antes vivía pegada al reloj. No, ya son 6 de la tarde, tenemos que salir. O en la mañana, 7 de la mañana, ya vístanse, 7:15, ya lávanse los dientes, 7:20 ya tenemos que salir. Todo el día corría. Ok. Cuando al final te dices, corres mucho, pero ¿para qué? Pues ya dejé de ser un poco intensa en esa parte, porque justamente no quiero que transmitir ese mensaje a mis hijos que viven acelerados, porque sí necesitas vivir la vida con más O calma. sea, tú sentías prisa todo el tiempo Todo el sin tiempo. saber por qué tenías prisa. Sí, siempre corría. Ok. Siempre traía el tiempo encima y según yo nunca me alcanzaba nada. Sí, que también a veces te das cuenta de yo corriendo todo el día y ¿qué pasa? Sin nada. No y pasa llegas nada. 5 minutos tarde y no Exacto. pasa nada. Nadie la agobió. Y los demás llegan 20 más Sí, tarde. Entonces da ya igual, sé. ¿no? Yo
soy de las que Tú llega vienes 5 partiendo antes. de la madre y todos los demás todavía no llegan. Y claro, y te angustiaste y te peleaste con todo el mundo Y y le te duele la aventaste cabeza el y traes coche, el corazón a sí, 1000 por sí, hora. sí, sí, ¿Para sí. qué? Para nada. Otra de las cosas que me dejó es que como que no quiero justamente que este patrón se repita transmita. a mis hijos. Hice unas tarjetitas, pues no de la suerte, pero como un recordatorio para recordar la importancia de la vida. Bueno, de justamente como de ¿Cómo aprendizaje. qué dicen esas tarjetas? Ay, las traigo aquí si quieren. Sí queremos. Yo quiero sacar una. Ver qué me toca hoy. No es banal, pero es como no es como la suerte así de hoy te va a ir fatal, De quédate en Cookie casa. Fortune. Sí, no tanto así. Al final son enseñanzas mías porque a raíz de toda la terapia que estuve usando, una tanatóloga, porque claramente la Natalie que era antes del evento y la Natalie que fue durante Ahorita el nos tienes que proceso. contar eso. Y después soy otra O persona, sea, has claramente. tenido 3 Natalis. Más o menos, sí. Y entonces me dijo, pues tienes que dejar como algo marcado de cada etapa para que puedas cerrar círculos. Y al final por eso voy con una tanatóloga, porque tienes que ir cerrando círculos Wow. para dar la bienvenida a Claro. lo que sigue. Una de estas es esas tarjetitas que hice. Agarren una. Y ya lo tenemos como A muy ver. instaurado en la casa. Cada quien agarra una y es enseñanzas que tuve para recordarme del... Tengo ahora dentro de mí y a mi alrededor todo lo que necesito para ser feliz. Ay, qué bonito. Y Entonces- voy a llorar, Nat. No sé si se las quiero leer. A ver. Así de, mira, soy una persona inteligente y capaz de lograr con éxito todas mis tareas y actividades. Point. Además, yo creo que si tienen un tema de vibra ahí, uno agarra el Cada mensaje quien que agarra le lo que... toca. Exacto, son como los cuarzos. Tú no escoges al cuarzo, sino como que el cuarzo te manda Sí. vibra para que lo... Yo Y creo que entonces- lo haces con tus hijos. Son frasecitas que justamente uno de mis trabajos fue así de que tienes que tener algo que te recuerda todo lo que viviste para acordarte justamente de esas enseñanzas y no recaer otra vez al mismo ritmo y tener que volver a sufrir algo o volver a vivir el trauma para recordarte de lo que no tienes que hacer y lo que sí tienes que hacer. Entonces se me ocurrió hacer esas frasecitas para que justamente las van leyendo mis hijos, las leen ellos, pero las escucho yo. Entonces es, lee tú, Mariana, y yo me acuerdo también, Natalie. ¿Y esto a qué hora lo haces? Antes de ir a la escuela, para que sepan ese día y les digo, no es que te va a ir mal ni nada, sino como... por ejemplo, Acuérdate. Sí, no es. Acuérdate. Hoy no salgas porque. Sí, claro. Tu número de las 7 es 17, ¿no? Por ejemplo, la tuya, Andy, es tengo ahora dentro de mí y alrededor todo lo que necesito para ser feliz. Como cositas para recordarte que no necesitas más de lo que tienes De a lo tu que ya alrededor. tienes. Todas estas frases son inspiración tuya, o sea, Sí, mucho de mi terapia fue escribir, porque siempre me ha gustado escribir, pero a través de la escritura como que te liberas mucho y luego canalizas mucho y cuando lo lees te caen muchos veintes. Por ejemplo, cuando empecé con mi tanatóloga me preguntó que qué había hecho con la parte de mí. Y también me lo preguntó el primer fisioterapeuta del hospital. Me dijo, ¿qué pasó con tu pedazo de cráneo? ¿Lo pediste? Y yo, ¿Para qué? ¿cómo? Exacto. ni se ¿cómo? me hubiera ocurrido, ¿eh? Así le contesté, le dije, no, nunca se me ha ocurrido, no sabía. Me dijo, es que hay mucha gente que cuando los operan, el apéndice o cualquier cosa, piden su Ay, no, parte, porque hay guácala. gente que hace como todo un Oigan, ritual de despedida y así. Regrésenme mi vesícula. Claro. Santana, según esto, le hizo un entierro a su pierna, ¿no? Que la perdió en una batalla o no. Le cortaron la Mucha pierna gente y lo mandó hace. a buscarla y le hizo un Todo un funeral, ritual, claro. así un ritual. Pero a mucha su gente pierna. lo hace. Pues le dije al fisioterapeuta, le dije, la verdad es que no se me ocurrió. Y ahorita ya 3 días después, el cirujano cuando le pregunté, me dijo, pues la tiré a la basura. Bueno, no a la basura, pero Por a ahí los está. desperdicios, no sé qué. Dije, nunca se me había ocurrido. Y entonces él fue el que me empezó a platicar que luego hay como, no religiones, pero hay como creencias que hacen todos rituales justamente como para reconectar, para cerrar círculos. Y entonces la tanatóloga, extrañamente, o sea, de las primeras preguntas es, hiciste con tu ¿pediste cráneo? tu hueso? Yo así, no, qué raro que me preguntes eso. Y le conté toda la historia. Me dijo, es que le ayuda a mucha gente justamente para cerrar esa faceta. Pues ya que no lo tienes, pues no, claramente no la vas a recuperar, pero una manera de como de despedirte, ya que no lo te despiste físicamente, es que escribe, como si le escribieras a una persona. Ponle nombre. No está descabellado, ¿eh? O No, sea, al final. y te juro, está cañón. porque- Descraneado. No está descraneado. Y es una gran terapia, porque la verdad es que me acuerdo perfecto cuando escribí la carta a mi cráneo que se fue, no podía, las lágrimas me salían, tararara, y escribía y me dijo, escríbele todo lo que le quieras decir, darle las gracias por haber estado contigo 42 años y decirle que no te pudiste despedir, pero que en donde esté, que le deseas una buena reintegración a la naturaleza, y, o sea, lo que tú quieras, si tú crees que se va a convertir en luz. Entonces empecé a escribir y de verdad me salieron 2 hojas.
impresionante, como una carta de amor hacia, como que nunca había escrito con tanta emoción, o sea, con tanto sentimiento. Con tanto sentimiento. Y me salían las lágrimas, pero me corrían, pero no de llorar de desesperación, sino de tristeza, sino como de desahogo, como de agradecimiento. En emotividad. Gruesísimo. Y me dijo, y la guardas. Y de vez en cuando te sientas bien para ver, porque le pregunté, ¿en qué momento sé que ya cerré mi ciclo? Y me dijo, cuando puedas leer tu carta sin llorar, que no te genere ni tristeza, cuando te quedas no ecuánime, cuando te quedes así normal. Y lo estuve leyendo varias veces y claramente a los 2 meses lo leí y olvídate, las cataratas aquí de Niágara. Y me dijo, y el día que la puedes, es como la señal de que ya cerraste ese capítulo de tu vida y puedes hacer el ritual que tú quieras. Normalmente la gente lo que hace es que la quema como para despedirse, la lees una última vez, la quemas, la entierras o la echas donde la quieras hacer con ella, como las cenizas de una persona, como tú quieras. Y yo la verdad es que ya la he leído varias veces sin llorar y no la quise destruir, la quise guardar porque después decidí yo de darle la bienvenida a la prótesis, porque dije también, claro, es lo que te iba a decir. Porque dije, está bien, me despedí del que se fue y el que llega también le tengo que decir a dónde llega. Claro. Entonces ya le empecé a contar, también le escribí una carta mucho más corta y ahí las guardé las dos juntas. Dije, no, porque al final es el antes y después y son juntas, o sea, es parte de mí, no puedo ni quiero deshacerme de ellas, entonces las tengo como ahí guardadas. Qué bonito. Es súper bonito, cuando necesitas padrísimo. así, te juro que la escritura, entonces parte de eso todo surgió porque también hice las cartitas estas como que de aprendizajes para no tener que recordar todo lo que viví para cambiar, bueno, no cambiar, pero para ver Sí, para hacia no adelante. siempre llegar al punto no me de pude hacer la coleta y entonces me metieron y entonces me operaron. Sí, O sea, como claro. decir, acuérdate de todo eso que viviste de una forma positiva, Positiva, claro. y son todas estas frases que tú escribiste. Ujú. Y entonces al final son también enseñanzas para mis hijos y para mí, para Claro. recordarme de la vida, vívela intensamente. Cada día es como muy diferente, te puede ir mal un día. Pues sí, hay muchas de, por ejemplo, hay otras de, soy muy valioso, doy lo mejor de mí en cada situación. No olvides respirar, porque respirar ayuda a calmar los nervios. Un poco de todo, amo la vida, me amo así como soy. Hoy haré las cosas bien y no rápido, porque yo antes era súper acelerada, entonces como que no disfrutaba el proceso de hacerlo. Que muchas veces dicen, no es llegar, Sí, sino no, todo todo lo que lo te que pasa recorres. para poder llegar. Y ahí es donde te conviertes en una mejor persona. Claro. ¿Cuál es la similitud entre las 3 Nat? Te voy a decir, yo siempre he sido como muy dadivosa, siempre me encanta dar, y eventos como estos te hacen tocar todavía tu parte mucho más sensible, más profunda. He querido ayudar justamente a muchas personas. Cuando yo estuve en el hospital, en la Nat de en medio, que estaba entre las 2 operaciones, una amiga de mi mamá me regaló un libro que me marcó muchísimo, que se llama El coma que parecía punto final. Y agarré el libro, pues te llega muchísimo, porque es la historia de un chavo mucho más joven que yo, que se va de fiesta con sus amigos y sin saber ni por qué, ni por deberlas, ni temerlas, pum, le dan un botellazo en la cabeza y cae tirado al piso. Entonces se lo llevan al hospital y dice, este niño tiene horas de vida, y él sí lo operan y entra en coma mucho tiempo en el hospital. Y además te empiezas a leer la historia y la empieza a contar él, y luego la cuenta la mamá, y de repente al final él retoma el libro cuando ya retoma conciencia, porque estuvo en el hospital igual, en el ABC de observatorio. Entonces como que hice todavía más clic con él, porque tenías dije, como en una de similitudes. esas, mi neurocirujano fue el suyo. Le pregunté, le dije, ¿no fuiste tú? Y me dijo, no, pero le impactó también mucho la historia. Y son detalles así que al final este chavo también se las ha visto negras, tuvo que volver a aprender, pero él estuvo más difícil, porque el entrar en coma completo es todo el cuerpo el que se desenchufa. Es completamente volver a aprender a muchos, y cómo te vas estancando en fases, y que manejar la frustración, el no tirar la toalla y ver hacia adelante. Lo que lo mantenía era sus papás, pero no tenía hijos, porque cuando tienes hijos como que ese es un motor que detona todo. Pero cuando eres más joven, que tienes menos cosas a la que aferrarte, pues es Igual todavía más dices, difícil. ya la chingada, Sí, ¿no? pues ya Sí, tengo 20 años, sí, mis papás van a sufrir, pero ya sufrieron todo este tiempo que estoy en el hospital. Sí, claro. Mejor acabemos esto aquí. Y el chavo sale adelante y decide que va a seguir la carrera. Voy a regresar a la náhuac, voy a estudiar, voy a regresar caminando. Entonces todo eso lo impulsó a llevar. Pues no sé, cuando leí el libro me di cuenta que sí, yo había pasado por muchas cosas muy feas, toda mi familia y todo, pero al final no estaba tan mal. Y después son esas historias que también te empujan diciendo, pues si este chavo que estuvo mal, pudo salir adelante, Yo puedo. pues yo puedo, claramente. Wow. Entonces son de esas historias inspiradoras. Después de que leí el libro, lo contacté y dije, ¿dónde puedo comprar tu libro? Porque quiero comprar para regalar a gente que esté
en necesidad. Bueno, la verdad es que nunca te vas a enterar así de buenas a primeras quién tiene un problema neurológico. Entonces, no sé, compré como unos 15 ejemplares, que es más, ni me los cobró porque me dijo, con el simple hecho tú echarle ganas, con eso ya me pagas. Y con porque ahorita el chavo lo que se dedica es como platicador motivacional y da pláticas justamente de cómo sobrellevar la vida y cuando tienes momentos difíciles y así. Entonces le dije a mi neurocirujano, le dije, por favor, cuando veas a alguien o una familia, porque no forzosamente es el paciente, también es la familia que lo ¿Cómo sigue. lo viven? ¿Cómo lo viven? Para que vean que todo puede salir adelante. Entonces también hice eso. Y luego también otro punto que me acuerdo. O sea, se los dejaste ahí para que él se le los dije, regalara tú regala a la gente que sientas que necesita. Y dices que es una paciente que tú viste y que lo regaló así con todo el corazón. Y yo también me acuerdo perfecto porque yo mi cirugía, la de la prótesis, me operaron el 1 de junio y me iba a operar normalmente un fin de semana, porque la segunda operación era una semana de hospitalización. Entonces para mí era mucho más sencillo entrar el fin de semana porque estaban con los abuelos, era la menos logística. Era menos complicada que entre semana. Y me acuerdo perfecto, estaba en una sesión con mi tanatóloga y de repente me habla y me dice, me muero de pena, pero tengo un problema muy grave. En Oaxaca porque hay como una red, porque entre doctores siempre hay como red y él se dedica mucho como a formar neurocirujanos en todo el país. Me dice, tengo un tema muy fuerte porque me hablaron de Oaxaca, hay 2 pacientes que están muy mal, no tienen ni el equipo médico ni la capacidad física para hacerlo, pero al mismo tiempo quedé contigo de operarte. Y le digo, ¿sabes qué? Prefiero que te vayas a operar a 2 personas y que le salves la vida a otras 2 personas. Yo total ya llevo 2 meses sin coco. Sí, y claro. la he sobrellevado. 3 días más. Pasarme 3 días no me pasa nada. Entonces son detallitos así que te vas haciendo, bueno, por lo menos yo me hice mucho más dadivosa en todo. Ahorita también siento que con mis hijos que como perdí mucho tiempo y estuve muy ausente, como que quiero darles todo y a lo mejor ahorita estoy exagerando en la parte de dadivosa y se aprovechan. En lo permisiva. Exacto. Pues te sientes como culpable, quieras o no, aunque no tengas nada que ver, pero dices, quiero compensar mi ausencia y si les puedo dar algo y sé que les va a dar felicidad en ese momento, que a lo mejor es una felicidad muy espontánea, pues quieres como quieres volver a... Porque al final la felicidad son chispazos en la vida, o sea, es efímera. Uno si viviera feliz toda la vida no sabrías que eres feliz. Claro. Y las diferencias entre las 3 Nats, o sea, la parte dadivosa fue más bien como que creciendo. Como siempre creciendo. Y se expone. Pero ahorita te digo, yo creo que no está en un límite, pero creo que más que eso creo que ya he dado mucho y también... Me gustaría justamente a través de programas así, bueno, podcast y así, poderme poner a disposición de gente que sienta que está perdida y así como que estar ahí pues dando apoyo, no sé cómo qué más. Que sepan que puede pasar. Que puede pasar y que pasa y que sí es horrible, pero que también puede salir adelante. Claro. Y que al final todo depende mucho de la actitud y que la gente te sepa empujar y te sepa pues sacar adelante, porque también si estás en un medio en donde todo el mundo está triste y todo el mundo llora y todo ve lo negro, pues te quedas en lo negro, en lo gris, y cuando tienes a quien te jale... Eso está padrísimo. Claro. Desde el día 0 nunca le dijeron la parte mala. O sea, Sí, siempre te hablaron de lo bueno, de los posibles progresos, y tu mente estaba enfocada en conseguir eso. O sea, en ningún momento tuviste dudas, espacio a pensar en lo malo. Pero Está ¿sabes qué? buenísimo. Cuando regreso al hospital en junio a operarme, me empezó a entrar una angustia terrible. Todo lo que no viví en el hospital, en la primera operación, todos esos pensamientos negativos que no tuve, porque todo era celebrar y así, me empezaron a entrar angustias terribles. Porque es otra vez cirugía, aunque era una cirugía mucho más fácil porque ya no iban a tocar el cerebro, porque en la primera, pues quieras o no, tuvieron que rascarle, quitarle, poner así. Esta era como muy técnica, era poner una pieza que ya me habían medido y como que atornillarlo. Entonces la verdad es que era muy técnico, no era... Ponerle la tapa, cerrarle y atornillarle bien. O sea, que no haya fugas. Que no se me fueran las ideas. Pero... pues es volverte a someter toda una parte de operación. Yo me acuerdo que el primer mes que estuve en el hospital, anestesias, estuve sola. Nunca quise que nadie se quedara a dormir en el hospital conmigo. Yo decía, no, pues estoy muy bien, estoy con las enfermeras, sigan su vida. Como mis papás y mi esposo venían a cada quien a sus tiempos. No, o sea, nunca estuve sola, pero en la noche le decía, cada quien vayan a descansar. Cosa que en la segunda, hombre, me entró un ataque de pánico terrible. Todos los días. Quédense todos. A mi mamá le dije, por favor, mamá, no te vayas. Me empezaba a dar taquicardia que físicamente, pues el cuerpo resiente otra vez, porque quieras o no, el estar anestesiado y la operación, aunque el doctor me aseguró que no me iba a pasar nada, que no iba a perder movilidad y que en la terapia no iba a haber nada, pues siempre tienes esa duda. Ahí sí me entró mucho miedo. Y quieras que no, Nat, al final habías estado como muy contenida emocionalmente. Sí, claro, tengo que estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien. Y que cuando explotas, pues ya no aguantas. Sí, claro.
Y me acuerdo que perfecto, la primera vez que fui en el hospital era la mejor paciente porque siempre sonreía, todo decía que sí, todo me parecía fabuloso. La segunda vez me volví una patada en el hígado. Sí, viene la crazy. O sea, sí sonreía, sí era amable con las enfermeras porque la verdad es que eran súper lindas y así, pero así que digas, hola, todo. Así que bien, cómo me la pasé, ¿no? No, pues es que además yo creo que ahí es cuando te cae y absolutamente todo. Muchos. Y ahí fue cuando me volví a ver rapada, que ya me había medio crecido y, por ejemplo, como la piel se había soltado un poco, me tuvo que dar una puntada en la frente. Una, que hoy no se me ve. Para mí era el final del mundo, igual en la oreja. Frankenstein, ¿no? Hazte de cuenta, yo veía todo y lloraba y mi papá me decía, pero es que no tienes nada, es un punto y cuando te sueltes el pelo, No se va a ir la mecha, no va a pasar absolutamente nada. Y ahí yo de eso hice un drama durante 4 días, o sea, pésimo. Cosa que antes no... Pero no te habías permitido antes. Porque te contienes. Te contienes. Claro. O sea, en algún momento el cuerpo, la mente, todo tiene que hacer catarsis y pues no puedes contenerlo todo. Ni todo el tiempo. No. Yo quiero suponer que en medio de todo esto descubriste, además de una fuerza brutal, algún superpoder. No te podría decir que es renacimiento, yo creo que es reinventarme, porque al final sigo siendo la misma persona, bueno, sigo siendo Natalie, no la misma, de la misma personalidad, hay algunas cosas que cambiaron, pero al final es cómo volví a ser yo en la vida que era la Natalie anterior, o sea, cómo me volví a integrar al trabajo, a la familia, a mi esposo, a mis amigas y todo, porque sí sería de la reinvención. Okay. El poder de la reinvención, además en tiempo récord, Nat. ¿En cuánto tiempo logras esto? Sí, en menos de un año. Wow, es que wow, la verdad es que qué impresión. Las cosas buenas suceden. O sea, como dice en el libro, shit happens, but miracles too. Exacto. Oye, gran frase. Sí, gran. Qué lección tan grande estamos aprendiendo contigo hoy. Y ya ven, cuarentonas, que este cuento de que hay que disfrutar de todos los momentos, hasta de los malos, en donde perdemos la paciencia, es muy cierto. Acuérdense siempre de que de verdad lo que piensen los demás es lo de menos, que a esta vida venimos a vivirla al máximo. Cuídense muchísimo, quiéranse aún más y no den nunca, pero nunca por sentada su salud. Nat, mil gracias por venir a contarnos tu historia. Nos encanta verte tan bien, de verdad no lo puedo creer. Y con una cuerda todavía que va a dar para mucho. Para mucho rato. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Nat. Te queremos harto, muchísimo. Así cañón. Y a ustedes también. Pues ya nos vamos. Queridas poderosas, no se olviden de seguirnos, darle like, regalarnos estrellitas, mandarle podcast a todas las cuarentonas que conocen y además seguirnos en redes. Ya saben que nos encuentran en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Por ahí les vamos a poner también la @ de Nat para que si alguien quiere platicar, algún día platicar, contactarla, lo que sea, la pueda tener cerca. Ya saben que de eso se trata esto, encantada, de hacer una red y ayudarnos entre todas. Sigan comentando por allá y nominando cuarentonas, eso nos encanta. Gracias a Brincacharcos, a Feria Santi en el Anici Estudio, cuarentones quejosos que nos piden derecho de réplica. Hay varios. Mejor vénganse para acá a hacer su propio podcast, aquí se desahogan y aquí seguro Santi y Fer los van a tratar requete bien. Mami, seguro que ya estás ahora bien recuperada, qué bueno que ya estás fuera. Y a todos los que hacen posible este Power Podcast todas las semanas, muchas gracias, nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Te quiero.